Bueno, bienvenidos. Este es el ciclo inconcluso. Vieron algo en la síntesis. Lo que más me impactó fue la polera de Felipe Piña. En su momento no me di cuenta cuando vino, porque estaba al lado respetuosamente escuchándolo, pero ahora que lo vuelvo a ver era importante. Realmente. No, es tremendo. Para nosotros hoy es un encuentro especial porque es el último que hacemos. Este ciclo empezó hace un poquito más de un año, siempre acá en el CESEBA. La idea fue jugar con la idea de inconcluso. Se venía el bicentenario cuando empezamos a cranear este ciclo y empezábamos a ver por todos lados, de alguna manera, el retorno permanente de esta idea de Argentina como nación inconclusa, y creíamos que la agenda cultural y los encuentros y la academia y todo se iban a llenar absolutamente de encuentros que traten de pensar la nación argentina como un proyecto inconcluso, etcétera. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de currar nosotros también en el marco del bicentenario, y con la idea de inconcluso que nos gusta, pero desde otro lugar, desde otra mirada. La mirada que elegimos fue convocar a distintos referentes que admirásemos justamente por sus carreras prolíficas, por su capacidad de hacer, y preguntarles qué era en su itinerario personal lo que tenían pendiente. Quizá pendiente para siempre o quizá pendiente y latente ahí a punto de ver la luz. Así que, bueno, muy contentos por todos los encuentros que tuvimos. Ahí vieron a varios con nuestros invitados de hoy, que les pido un aplauso de recepción para Gabriel Rolón y Alejandro Tantanian. Con ellos son 30 las personas que muy generosamente se acercaron a este ciclo y la verdad que muy contentos porque todos siempre se copan por la invitación y después la verdad que se entregan y cuentan cosas. Digo, Rajendorfer, que es un periodista de policial, contó que estuvo a punto de voltear un banco. La gente cuenta cosas a veces extrañas. Habíamos hecho con Fede una lista de algunos, no voy a leer todos porque son un montón, pero Bobby Flores, ahí lo veían, contó que hay una radio de jazz que nunca pudo montar en Buenos Aires porque no hay oyentes para esa radio. Rocambole, muy conocido artista plástico que ilustra las tapas de los discos de Los Redondos, dijo que cuando por fin se dio cuenta qué revista quería lanzar, ya existía, se llamaba Fierro y no tenía sentido que él se la ponga a hacer. Saborido, que ahí lo veían, dijo esto que de 5.000 tiros que uno tira al arco, con suerte entra uno, y contó la historia del programa Chau Domingo, no sé si alguno se acuerda. Chau Domingo era un programa de Tití Fernández y Marcelo Benedetto, pero que la idea original de Saborido era un programa sobre la periferia del fútbol, una lectura bastante filosófica acerca del fútbol, y terminó siendo, para los que se acuerdan, un programa de vedettes medio en bolas y baila, y lo echaron al mismo que había inventado el programa. Estuvo bien lo que contó. Osvaldo Bayer contó la película nunca filmada sobre su libro Severino Di Giovanni, que pasó por 3 directores y nunca se pudo realizar. Y también leyó el guión original de la película La Patagonia Rebelde, la escena que él hubiera elegido como la última y por presiones políticas no se pudo hacer. Gabo Ferro, un músico, trajo una serie de papeles que finalmente y tiempo después se convirtieron en un libro que ahora se consigue, se llama Degenerados, Anormales y Delincuentes. Mucho delincuente pasó por acá, ahora que veo. Liliana Herrero nos habló de un disco que está editado, pero que ni a ella le gusta escucharlo y le gustaría grabarlo de nuevo. Daniel Melero nos habló de una tapa de un disco soñada por él que nunca salió porque el diseñador se le volcó el café con leche arriba y era la época donde no era todo digital, entonces no se pudo recuperar esa tapa. Buen Marcos López mostró sus fotografías dibujadas que nunca saca. Y un documental sobre Ramón Ayala que lo está haciendo, que es un músico folclórico y trajo ahí una locura. Si quieren algún día nos lo piden después vía blog. Rabinovich de Lelutier contó cómo hubiera sido el desembarco de ellos en los Estados Unidos, que bueno, no pasó. Se peleaban entre ellos en qué ciudad vivir antes que alguien los haya contratado. Estuvo muy interesante. El documental sobre Turf que quiere hacer Daddy Brieva, cuando termine alguna vez con sus giras con Midachi y todo eso. Una película que quiere hacer Felipe Piña sobre Bullard, pero dice que como es con barcos, todo el mundo le dice que va a ser muy cara. Así que o cambia la historia de Bullard para poder hacer la película o consigue fondos en Hollywood, no sé cómo va a ser.
Vino Pablo Echarri a contar que la industria le pone tantos límites al laburo en televisión que tuvo que montar una productora independiente para hacer lo que quiere, que es una que va a salir ahora en el verano, se llama El Elegido. El Mago Capria contó que no puede disfrutar del todo el recuerdo de su carrera porque nunca pudo meter un gol en la selección, ni siquiera lo convocaron. Juan José Becerra contó acerca de un cine que fundió en Junín. Una mala, justo ahora que le dieron otro cine para administrar, vino y contó eso. Está loco. Y el ruso Berea contó que nunca logró atajar en primera división. Después vieron a Fabio Posca, la carpa de Gerardo Hodgman de circo, increíble, que ahí vieron cuando mostraba el dibujo. Esa era una carpa de circo que se iba a proyectar sobre el cielo cuando hubiera función, tipo Batman. La idea era proyectar en el cielo cada vez que hubiera función. Bueno, algunos boliches lo tienen, pero la carpa nunca se construyó. Bueno, y un montón, pues si leemos todos, dijimos, el chiste es que mejor dejamos la lista inconclusa, por supuesto, para hacerle honor a nuestro ciclo. Esos son algunos de los que pasaron por acá y estamos muy contentos, de cerrar hoy con estas dos personas. Vamos a hacer así. Voy a presentar a Alejandro Tantanian, nos va a contar su proyecto, lo mismo con Gabriel Rolón, después vamos a charlar y pueden hacer preguntas si quieren, por supuesto, y después los invitamos a brindar, ya que los invitamos siempre y mucho más hoy, que es nuestro último encuentro. Así que vamos a presentar a Alejandro Tantanian, que es actor, director, dramaturgo y traductor, y también cantante. Sus obras se traducen y presentan en varias ciudades del mundo, y es una referencia del teatro hecho con independencia. Algunas de sus obras publicadas son Juegos de Damas Crueles, un cuento alemán, Ensayo sobre la peste y La escala humana. Junto al grupo El Periférico Objeto se presentó en más de 60 festivales internacionales. Fue el primer becario argentino en el campo teatral de la Akademische Solicitud de Stuttgart. Esto me lo... Bastante bien. Bueno. Yo lo digo. Bien. Recibió numerosas distinciones, un montón. Premio Teatro del Mundo un par de veces, Premio Trinidad Guevara, Premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, pero descubrimos un gran golpe de parte de Google, no sé si estás enterado. Estoy enterado. Cuando pones Tantanian en Google, sale la foto de Martín Rocco. No sé si lo tenés para mostrar. Pero ustedes ponen... A ver. ¿Sale? Y ahí está cargando. Ah, miren esto, Es el fin de una carrera, quizás. Es una página francesa de Para escritores, colmo. ¿no? Sí, es que hoy los chistes los voy a hacer frente a ellos. A mí me gusta reírme después, cuando ya no los tengo adelante, pero como es la última del año, uno pone Alejandro Tantanian y sale la foto de Martín Rocco, a quien respetamos, pero... Es un artista de stand-up. Sí, no merecías eso. O él no merecía eso. No. El invitado sos vos, vamos a tratarte bien a vos, por supuesto. Hace poco le preguntaron por qué trabaja más en el extranjero que en nuestro país y dijo, en Argentina se hace difícil, uno ya tiene edad para vivir de lo que hace. Gran frase, sintética, me gustó. Así que le damos la bienvenida a Alejandro Tantanian al ciclo Inconcluso. Bueno, buenas tardes. Ay, que está fuerte el micrófono. ¿Me escuchan ahí? ¿O están grabando esto? ¿Es necesario? Sí. Ah, está grabando, ok. Entonces, vamos con el micrófono. Bueno, buenas tardes. Cuando Sebastián y Federico me convocaron hace un par de semanas para... ¿Lo dejo acá? Bueno. Para participar del ciclo, en realidad la idea fue empezar a pensar un poco algunos de los proyectos inconclusos, que creo que son casi todos, digamos. Hacer teatro en Buenos Aires y de la manera que lo hacemos nosotros, que es de manera independiente, o por lo menos no entrando en los circuitos, digamos, de consumo más masivo, se hace muy difícil a veces. Y en realidad todas las decisiones que uno tiene que tomar en función de lo que termina gestándose arriba del escenario, son decisiones que siempre están involucrando claramente una zona de incompletud, ¿no? Una zona en donde, bueno, si no tenemos esta mesa de 16 metros por 3, en realidad podemos tener esta pequeña mesa de bar. Digamos, si estas 17.000 sillas que querríamos poner para la última escena, por ahí nos conformamos con 2 o 3 sillas. Por suerte el teatro tiene la posibilidad de una de las herramientas más fuertes es la metonimia, ¿no? Que es poder mostrar la parte por el todo, por lo cual una silla puede dar cuenta de 17.000 sillas, etc. Entonces, esas posibilidades las tiene el teatro como lenguaje.
Y en realidad, un poco en función de la idea de la incompletud o de la idea de algo inconcluso, los proyectos son muchísimos, puedo contarles algunos. Teníamos la idea de hacer junto a algunos de los trabajos que he hecho escrito libretos para ópera, una actividad que es absolutamente rentable, digamos, y muy atractiva y de una enorme digamos, es una gran salida laboral. Digamos, si ustedes quieren ganar dinero, escriban libretos para ópera. Que en general nadie se acuerda quién escribió los libretos, ¿no? Porque es yo, ¿no? En realidad los famosos de las óperas son los compositores, los músicos. Pero bueno, es una buena gimnasia para el ego ser libretista de ópera. Yo lo he hecho varias veces, tengo un ego muy grande, entonces tenía que adiestrarlo. Pude hacerlo y teníamos un proyecto precioso con un amigo italiano que es un compositor italiano que ahora está viviendo en Alemania, que yo conocí en la Académie Schloss Solitude. Ahí. Igual que lo dije yo. Viste que lo dije. Su nombre es Tiziano Manca. Habíamos empezado a pensar en un proyecto que se llamaba PPP. No PPT, que es una productora, sino PPP, que son las siglas de Pier Paolo Pasolini. La idea era tomar, Pasolini escribió una obra que se llama Calderón, que toma de alguna forma es una suerte de reescritura de la vida de sueño de Calderón de la Barca, y allí donde Segismundo en Calderón de la Barca se despierta 3 veces y se encuentra en distintas formas con Rosaura, que es la que va a terminar develándole por cuestiones les recomiendo fervientemente que lean la obra si no la leyeron. Pasolini escribe una versión de La vida de sueño en donde la que despierta en lugar de ser Segismundo es Rosaura. Nosotros habíamos pensado en un proyecto que se llamaba PPP, Pier Paolo Pasolini, que en realidad quien despertaba en estos diversos despertares no era ni Segismundo ni Rosaura, sino el propio Pasolini en 3 momentos de su vida. Ese libreto, digamos, se empezó a escribir en Alemania cuando estábamos juntos. Tiziano empezó a producir parte de la música. Teníamos inclusive hasta la posibilidad de presentarlo en 2 o 3 festivales antes de escribir la primera palabra o la primera nota. Y bueno, eso quedó allí en la nada. Con otro de los proyectos, con mi amigo Gerardo Rosín, tenemos 3 proyectos para cambiar la televisión, digamos, que están inconclusos, digamos, son 3 proyectos de ficción. ¿Qué? Como un control remoto Como un intelectual. control remoto intelectual. Sí, esto con humor, ¿no? Lo de cambiar la televisión, porque es una especie de cosa imposible. Y ahí, digamos, hay uno que está cooptado por Polka directamente, digamos, lo abdujeron, digamos, un proyecto abducido por Polka. Estoy diciendo cosas muy tremendas se graba todo, ¿no? Esta es parte de la denuncia, no me invitan nunca más. La cara de Sebastián está a punto de fallecer. No, hoy tengo problema con las poleras. No Solamente tengo por lo- poleras. No, por yo. eso, no, está todo bien. Ok. Ah, por Polka, decís No, vos. no, y por lo de Felipe que me... Te quedaste Sí, mal por ahí. eso. Ok. Bueno, después teníamos también un proyecto que se llamaba con un artista libanés que se llama Rabi Amroué, que es un gran director de teatro que vive en el Líbano, en Beirut. Teníamos la idea de hacer un trabajo. Los dos tenemos, mejor dicho, antepasados que han vivido en Rusia, entonces teníamos una idea de un proyecto que era trabajar la idea de esta suerte de 2 árboles genealógicos unidos y hacer una suerte como de, más que nada vinculado a una performance, hacerlo unir las 2 historias familiares en el presente de la escena. Un proyecto que quedó inconcluso y que trabajamos muchísimo, esto fue el año pasado, la idea fue, íbamos a hacer un Hamlet, que teníamos ya la producción, que alguien ponga plata que se iba a hacer en el teatro comercial, digamos, que alguien ponga plata para hacer un Hamlet, lo habíamos conseguido. La situación diferente respecto de esta versión era, en principio trabajamos junto a Carlos Gamerro, que es un autor argentino, novelista, y que también es un extraordinario traductor del inglés, o sea que empezamos a trabajar en una versión nueva de
una traducción nueva del Hamlet de Shakespeare, obviamente desde el original inglés. Y el rasgo distintivo que tenía esta producción era que quien iba a ser Hamlet era Helena Tacisto, es decir, a la manera de las grandes divas del teatro, digamos, cuando lo hizo Sarah Bernhardt o en Alemania Edith Kleber. Y estábamos muy entusiasmados con eso, con ese proyecto, y eso también quedó trunco, digamos, no pudimos llevarlo adelante. Ya teníamos todo el elenco y la versión de hecho estaba terminada, y la producción también, y la sala, digamos, eso fue el último inconcluso, que fue el año pasado. Después teníamos junto a Luis Cano es un autor más o menos de mi misma edad. Teníamos una versión bastante particular escribimos juntos una versión bastante particular de la vida de Jack el Destripador, que quedó así allí, destripada esa versión. Nunca pudimos llevarla a cabo. Tenía también la idea de poder hacer un espectáculo un texto en realidad que tomara de alguna forma la historia de Orfeo y la reformulara en términos un poco digamos más contemporáneos, y eso también quedó en la nada. Todo esto para decir en realidad que cuando tuve que empezar a revisar, digamos, cuál era el proyecto inconcluso que iba a traer, y abrí una parte de mi computadora que es una carpeta que se llama No hecho todavía, pero lo pongo en inglés que queda mejor, Undone Yet, ¿viste? Como no me queda la cosa, ¿viste? Que lees no hecho, te queda como fuera, el idioma te pega como una especie de distancia un poco más. Y en realidad a partir de eso, cuando abrí esa carpeta y empecé a imprimir todo, no voy a decir todos porque son muchísimos, es una larga lista de los proyectos que no están hechos, pero que sin embargo están allí. Y eso me llevaba a pensar algunas cosas que tienen que ver con la idea de aquello que parece inconcluso o no inconcluso, ¿no? Y para mí hay dos obras de teatro paradigmáticas, digamos, mejor dicho, dos autores, uno es Goethe y el otro es Chekhov. Chekhov escribe a los 21 años una obra que se llama Platonov, que en el primer tomo que se edita en Rusia de teatro completo no estaba la obra. Recién, mucho más adelante, esa obra es recuperada. Es la obra que se dio a conocer recién en 1965, con la versión que hace Mikhalkov, que la película llamada Pieza inconclusa para piano mecánico. O sea que la primera vez que esa obra se da a conocer por el cine y no por el teatro. Y hoy por hoy es una de las obras más representadas de Chekhov. No aquí en Buenos Aires, no se ha hecho nunca. Es una obra larguísima, de casi 200 páginas, o sea, es la obra más larga de Chekhov. Él la escribe a los 21 años, se la da a leer a varios editores. Esos editores le dicen, bueno, gente de teatro, no editores, le dicen, no, la verdad que esta obra, no, o sea, dedicate a otra cosa. Y tanto es así que se dedica a otra cosa por mucho tiempo y no vuelve a escribir teatro hasta que finalmente Stanislavski y Nemirovich Danchenko lo convencen para que vuelva a escribir teatro. O sea que uno no tiene que escuchar a determinadas personas. Porque si no hubiera sido por Stanislavski y Nemirovich Danchenko, Chekhov no hubiera vuelto a escribir teatro porque se dedicó a ser médico como era y por otro lado a escribir narrativa. Entonces esa obra que queda allí inconclusa de alguna forma, pues es una obra que está inacabada, por lo menos no está pulida, ni tiene la rúbrica final debajo de la última palabra, es un modelo de inconcluso. Después hay otro modelo que es el modelo de Goethe. Goethe escribe durante sus 80 y largos años de vida el Fausto, es una obra que lo acompaña a lo largo de toda su vida. Empieza a escribirlo siendo muy joven y termina la obra o algo parecido a terminarla cuando ya está cerca de morir. Es decir, es una suerte de diario de vida, ¿no?, que lo acompaña a lo largo de todos sus días y sus años y que de alguna forma también es inconcluso, ¿no? Entonces ahí pensaba, ¿no?, que, digamos, ¿cuál es qué sería, digamos, qué definiría el carácter de lo inconcluso, ¿no? Porque por un lado, uno es finito, ¿no?, tiene una fecha de vencimiento. Digamos, es decir, uno también es una suerte de partícula o algo más arrojado, digamos, al tiempo y que de alguna forma, ¿no?, algo se va a detener y va a quedar inconcluso, ¿no?, seguramente.
no va a permanecer, o por lo menos tampoco está la idea de cuando algo está completo, ¿no? Cuando algo está terminado, cuando algo se concluye finalmente. Se dice en general que la obra nunca se termina, ¿no? Que en realidad uno decide ponerle un punto, como decir, bueno, hasta aquí llegué y ahora la comparto, pero eso no significa que se haya terminado. Entonces, a algún punto, viendo toda esa lista de obras que yo tengo ahí en el cajón de no hecho todavía, pensaba que muchas de las cosas que uno hace todo el tiempo tienen por lo menos yo me siento mucho más cerca del carácter del Fausto en cuanto a la obra que del carácter del Platonov, ¿no? En el sentido de esas dos obras que son inmensamente grandes las dos, pero hay una que acompaña la vida. Y me parece que la forma en que uno escribe, la forma en que uno... A mí siempre me obsesionó profundamente la posibilidad de unir la obra con la vida. Y eso es algo en estos tiempos por ahí muy difícil de llevar adelante, porque parece ser que la vida va por otro lado que no tiene que ver con la obra. O la obra tendría que modificarse si tiene que vivir como se supone uno tiene que vivir la vida. O bueno, nada, es como muy largo, ¿no? Y es un poco deprimente para esto. Y además estoy tratando de encontrar una frase para que después puedan poner en el compilado. No, vamos a ponerlo de Rocco. Ay, no, pero eso lo dijiste vos. Bueno, algún titular se me va a ocurrir. Si no, después me lo grabamos en casa y te lo mando. No, y además también pensaba, digamos, en situaciones medio paradójicas. Yo me acuerdo cuando yo era chico, tenía 13 años, fui en el 79 con una amiga de mi vieja a la Feria del Libro, cuando todavía era una feria mucho más chica, digamos, se hacía en el predio allí al lado de la Facultad de Derecho. Y esta amiga de mi mamá me compra a mis 13 años el tomo verde de las obras completas de Borges, ¿no? De Messé. Y yo me acuerdo que fuimos a la feria, ella me compra el libro y es Borges. ¿Borges? Atendelo. Y me llamó la atención porque Borges estaba sentado firmando los libros y había salido el libro Obras Completas. Y yo me acuerdo todavía de cómo decir, pero ¿cómo decidió que ya está? O sea, ¿cómo no? Paradójicamente había un tomo de obras completas y el escritor estaba vivo, digamos, ¿no? Como si, bueno, ya MC había decretado que Borges no escribía más, digamos. Y me parece que hay algo también ahí en esa idea de lo completo, ¿no? Cuando uno compra las obras completas de William Shakespeare o se compra las obras completas, ¿no? O bueno, la colección completa de las películas de Akis Kaurismäki. La sensación que uno tiene es como, ¿no? Como lo tengo todo ya, ¿no? Y me parece que no es así, digamos. Me parece que es mucho más cercano a la relación con la obra y la relación con la creación, sobre todo, es una relación mucho más cercana a la zozobra y a la idea de incompletud y de inconclusividad, si existe el sustantivo. Y me parece que para que la obra acompañe a la vida, que de alguna forma es lo que a mí, digamos, nada, me obsesiona, no sé si lo logro, pero intento hacerlo, necesariamente tiene que ser algo inconcluso. Digamos, porque sería muy triste, digamos, sentir que alguno ha concluido algo, ¿no? Y uno sigue camino. Entonces, bueno, para cerrar esta especie de mini charla que di, traje si querés puedes poner traje una obra que quizás ustedes conozcan, una obra musical de Schubert. Ponela como en minuto 4 o 5, por ahí. ¿Está sonando? Bueno, esto quizás ustedes la conozcan, ¿no? Bueno, esta sinfonía es conocida como la sinfonía inconclusa de Schubert. Lo gracioso es que
es llamada así porque tiene 2 movimientos. Nadie se preguntó nunca si Schubert quiso componer una sinfonía con 2 movimientos. Y como quedó la inconclusa, y en realidad no está inconclusa, sino que tiene 2 movimientos y no 4, como tiene que tener la sinfonía, 4 movimientos. Y me parecía interesante como eso, escuchar un poquito de una sinfonía inconclusa para muchos. Bueno, nada, la pueden googlear y la buscan, y si no, es conocida, es la sinfonía número 8. El efecto era mucho más majestático el que yo quería. Ahí está, pero no salió, nada sale como uno quiere, ¿viste cómo es? Bueno, eso, muchas gracias. Son 15 minutos lo que le falta a este movimiento y ahora seguimos. Quédense ahí. No estaría mal, ¿no? Digo, en serio, que pudiéramos en este momento de la cultura y en este lugar de una ciudad disfrutar 15 minutos de esta obra. Digo, seguramente no vamos a poder hacerlo, pero a lo que vaya el chiste y su relación con el inconsciente, digo, es algo que emocionaría mucho, que pudiéramos disfrutar de esto que nos ha regalado Alejandro, trayendo una obra tan impresionante y conmovedora. A mí me da un poco de pudor tener que tomar la palabra después de semejante cosa, así que les pido que por favor al menos un minuto la escuchemos para hacer una distancia entre algo tan grande y algo tan pequeño. Gracias. Voy a presentar a Gabriel Rolón, es licenciado en Psicología, está especializado en psicoanálisis, coordina una red de profesionales y es muy conocido y reconocido por su participación en medios de comunicación. En radio con la Negra Bernasi, con Alejandro Dolina o con sus propios ciclos. En TV como especialista o conductor de programas suyos como Terapia Única Sesión. Además es profesor de música y guitarrista de tango. Escribe libros que se venden y se leen un montón y que se falsifican un montón por lo que estuvimos leyendo esta semana. No porque hayamos leído el falsificado, sino por las noticias. Ahora sacó una novela que es Los Desposeídos. Antes de eso tuvo varios oficios, dejó económicas y pasó por el profesorado de matemáticas. Acerca de su rol en los medios de comunicación, alguna vez dijo: a veces pensaba cuando estaba en Causa Común o en Todos al Diván, ¿cómo resisto la exposición mediática en lugares donde viene un stripper y yo estoy sentado al lado con mi carpetita? Y dije, bueno, tengo que resistir esto desde mi palabra. Yo soy responsable desde lo que digo y lo que escucho. Y logré una especie de aparte. Bienvenido, Gabriel Rolón, al Ciclo Inconcluso. Muchas gracias. Bueno, me acabas de inventar un inconcluso más, porque yo nunca escribí Los Desposeídos, sino Los Padecientes. Pero a partir de ahora, tomo el guante y prometo escribir una novela que se llame Los Desposeídos. Lo dejamos para el tráiler. Pero sí, lo prometo, porque aparte es muy fuerte, sí. Es un muy buen nombre. Yo debería haber venido antes aquí. Por ahí hoy la novela se llamaría distinto y tendría más suerte. Pero me parece que el destino de todo hombre es el de dejar las cosas inconclusas. Mi amigo Alejandro Dolina imaginó un hombre que, habiendo visto demasiado el cine y las novelas y escuchado
las últimas frases. Vieron que en la ficción los personajes siempre antes de morir dicen una última frase que es fatal, ¿no? Que es una sentencia. Nadie se muere pidiendo la manteca o que le pongan un poco más de soda al vino. Entonces este tipo, claro, veía y uno lee la historia y dice, claro, y Cabral dijo, muero contento, he sido al enemigo, y otro dice, viva mi patria aunque yo perezca, y el otro dice, y así. Y este hombre decidió que él no podía morirse diciendo cualquier cosa, y pensó cuál tenía que ser su última frase. Y allí empezó su tortura. Porque, claro, este hombre decía, ya está, ya la tengo, pero ¿cuándo la digo? ¿Cuándo estaré lo suficientemente a tiempo como para no morirme antes y lo suficientemente lejos como para no enmudecer para siempre? Se volvió esto un acto de tortura en su mente, hasta que un día lo dijo y enloqueció, porque no existe un sujeto humano que no sea arrastrado por los mares del deseo. Y el deseo moviliza permanentemente a algo nuevo. Yo he tenido muchas cosas inconclusas en mi vida, pero uno puede poner el acento en el aspecto, digamos, de frustración que tiene la palabra, pero también tener algo inconcluso es haber tenido algo empezado. Es decir, que uno se ha sumado hacia algunos caminos y hacia algunos destinos. Yo recuerdo que el primer deseo que no pudo satisfacerse, aunque el destino de todo deseo es ser siempre insatisfecho, pero digo, pruébelo uno que después de una proeza y mucho esmero, después de 2 horas de amor, mimos, cuidado, y todo la mira a la mujer esperando un aplauso y la mira y dice, ¿no tenés algo dulce? Y uno dice, ¿qué, querías más? ¿Algo más? No alcanzó conmigo, con mi amor, con mi... No, que ahora quiero algo dulce. Siempre uno va a desear algo más, ¿no? Pero lo primero que a mí me quedó inconcluso fue un destino de pianista. Yo quería ser pianista, pero cuando yo era muy chico, allí por finales de la década del 60, piano solamente tenían los ricos. No había ninguna posibilidad de que un chico humilde recibiera un piano. Y yo notaba la cara de mis viejos cuando yo decía que quería tocar el piano. Hoy me siento cruel, imaginando aquella situación. Pero un día apareció mi papá con una guitarra envuelta en papel madera, es decir, no tenía estuche, no había alcanzado para el estuche, le había comprado una guitarra a un azulejista que trabajaba en la obra junto con él, que había decidido venderla, y me la trajo así, me la regaló, y yo tuve como esa especie de confusión que se arma entre la emoción del camino que se abre y el dolor del camino que se cierra. Porque esa guitarra me abría al mundo de la música, pero me estaba diciendo de otra manera que jamás iba a tener un piano, que no iba a poder tenerlo. Y creo que cada uno de esos segundos en los que yo pensé y miraba el rostro emocionado y algo perplejo de mi padre esperando a ver cuál era mi respuesta, si yo decía, pero yo quería un piano, o tomaba la guitarra, pensé en algo que me acompañó el resto de mi vida, que es el hecho de que uno tiene que hacer con aquello que tiene. Procurarse lo que quiere y después, si no lo consigue, hacer con lo que se tiene. Nadie puede tener todo lo que pretende, pero
sí, uno puede acercarse lo más posible a sus sueños. Y allí surgió mi beta de guitarrista y cantante. Y entonces este sueño de ser pianista se derivó al de ser cantante. Yo quería ser cantante. Digo, si yo hubiera tenido talento hoy, no sería psicólogo, sería Luis Miguel. Sí, porque lo que yo quería después era eso, yo quería cantar, y como dicen los amigos, tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Y lo hice como creo yo que hay que hacer las cosas cuando se desean. Digo, me recibí de profesor de música, de profesor de guitarra, estudié canto, pero la gente decidió que no estaba bien que yo alcanzara mi destino. Y una vez un amigo, digo, hoy es un amigo, en aquel momento fue cruel, pero las cosas habían cambiado un poco, entonces yo podía tener, en ese momento, la Argentina es tan rara, ¿no?, que a veces nos permite sueños y de repente nos encontramos otra vez en el valle de la decepción. En aquel momento se podía, y mi viejo contrató 2 guitarristas para que me acompañaran, para que yo cantara folclore, 2 guitarristas profesionales, de los tipos que grababan, que eran guitarristas en ese momento de Antonio Tormo, de gente muy importante. Y uno de ellos, a medida que nos fuimos haciendo amigos, me dijo un día, mira, pibe, yo tenía 18 años, toca fenómeno la guitarra, me dice. ¿Por qué no te dejas de joder y te haces guitarrista? Dice, ¿por qué no sos un buen guitarrista en vez de un mal cantante? Y esa desilusión, digamos, la tomé también, como diciendo, bueno, por acá es por donde se puede entonces acceder y seguir ligado a la música. Llegó el momento en el que yo tuve mi inconcluso estudiantil, porque yo tengo 3 años del profesorado de matemática, hasta que en un momento, dando clases como profesor de música en un secundario, me di cuenta que siempre estaba en el patio hablando con los chicos, o que en las clases, en vez de darlas, me acercaba a alguno y le decía, ¿qué te pasa vos hoy? Y comprendí que a mí no me gustaba enseñarles, me gustaba escucharlos. Y entonces el profesorado de matemática dio lugar a un salto a la psicología. Y allí me pasó algo muy particular, ¿no?, que es que yo me había notado ya después de 1 año de económicas y 3 años de profesorado de matemática y un año en el medio sin estudiar, ya era un muchacho más grande. Ya tenía 27 años, lo cual para mí en aquel momento era terrible. Ya se había implementado el CBC y yo me había notado para cursar psicología que casi es un inconcluso en mi vida. Y no lo fue por una noche. Por una noche que, ¿vieron los que hicieron el CBC? O si saben, uno se anota en diciembre y tiene que ratificarlo en febrero. Yo me anoté en diciembre y en febrero se me vencía la ratificación y yo decidí que no iba a estudiar psicología. Y justo la noche anterior a que se venciera la inscripción, parece novelado, pero es así, fui a cenar a lo de mis viejos y mi papá me dijo, ¿cómo anda la facultad, negro? Y le dije, mira, viejo, la verdad es que no voy a seguir la facultad. Y él me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque estoy grande, porque me di cuenta tarde y porque cuando me reciba voy a tener más de 30. Y mi viejo me miró y me dijo, mira, negro, vos no vas a detener el tiempo porque no estudies y más de 30 vas a tener igual. El tema es si cuando tenés más de 30 sos o no sos lo que querés ser. Y yo me fui pensando que total anotarme no costaba nada. Había abandonado tantas cosas, me habían abandonado tantas veces. El abandono era tan parte de mi vida que uno más no me iba a costar demasiado trabajo. Así que me anoté y aquí me ven, digamos, tan mal no me fue con la psicología, pero siempre quedó este inconcluso del músico que hay en mí. Yo soy un músico. Ahora, y me pasó algo, que es que cuando ya tenía relativamente poco, digamos, 40 años, se me ocurrió estudiar música, pero en serio.
no como en el conservatorio del barrio. Yo quería saber música en serio, yo quería saber cómo se componía una fuga a 4 voces, cómo se orquestaba una sinfonía. Y entonces llamé al que en ese momento era el más grande de los maestros, el último descendiente de la camada de los Ginastera, digamos, el último discípulo de esa gran camada que murió hace poco, que fue el maestro Virtú Maraño. Y yo lo llamé y él me atendió y es muy graciosa la charla, porque le dije, mucho gusto, maestro, mi nombre es Gabriel Rolón, yo lo llamo porque querría estudiar con usted. Ajá, me dice, ¿y usted en dónde se recibió? Y yo le dije, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. No, me dice, de música. Ah, bueno, entonces le dije mi modesto estudio. Me dijo, ¿y qué instrumento toca? Guitarra. No, me dice, ¿no toca piano? No, maestro, toco guitarra. Ah, bueno. ¿Y cuántos años tiene? 40, maestro. Silencio, fatal. Y bueno, me dice, hagamos una cosa. Me dice, tráigame algo de lo que usted haya compuesto y vamos y vemos. Entonces yo dije, bueno, ¿le llevo un cassette? Me dijo, no, tráigame la partitura. Yo no sabía escribir la partitura de eso que quería. Y entonces utilicé lo que la computación permite, que es los programas esos que imprimen el score. Pero esos programas tienen una trampa, por si alguno es músico aquí. Solo escriben en sostenidos. Entonces para ese programa es lo mismo un fa sostenido que un sol bemol. Es decir, que estaba toda mal escrita la partitura porque, claro, él notaba la nota del piano, eso, y no. Y yo se lo llevé y el maestro se sentó y empezó a agarrar un alto de hojas así y a tirarlas así al piso, ¿no? Así, y las tiraba. Entonces cuando terminó me miró y me dijo, pero usted no sabe nada. Y yo, después, fíjese, me dijo, está lleno de, las alteraciones están mal. Acá esta armonía está lleno de quintas paralelas. Me empezó a decir cosas que tenían que ver con la música y me dice, esto es una porquería. Y yo agarré mis papeles modestos y le dije, bueno, maestro, muchas gracias. Y me dice, y me paré y me dice, no, ¿dónde va? Digo, me voy. Y me dice, no. Me dice, no terminé. Me dice, usted no sabe nada. Me dice, pero tiene una gran intuición musical. Entonces me dijo algo que también me marcó mucho y me comprometió mucho. Me dijo, yo tengo una enfermedad y me estoy muriendo. Me quedarán 3, 4 años de vida. Dice, yo no tengo tiempo que perder. Y usted tiene 40 años, como músico tiene menos tiempo que yo. Así que si no me hace perder mi tiempo y no pierde el suyo, yo le enseño. Y por 4 años fui alumno del maestro Maraño y estudié toda armonía, composición. Y empecé en ese derrotero. Mi padre había muerto hacía poco. Y todo lo que quise yo estudiar ahí, descubrí después, acostado en mi diván como paciente, que era porque yo le quería escribir una misa de Requiem a mi papá. Una misa que empecé a escribir y que no pude terminar todavía, que es mi inconcluso, de la cual hace 3 años que no puedo hacer nada por los tiempos, pero que no se me va jamás como una obsesión. Eso es lo que yo quiero hacer y es lo que me gustaría llegar a concluir, seguramente para dispararme hacia otro deseo nuevo. No creo que la vida castigue a un hombre que llega a una meta con la abolición de su deseo. Me da un poco de pudor después de lo que acaba de traernos el amigo. Yo había traído modestamente para que escucharan algo de mi misa. Sos un turro, te lo digo así. Pero, qué sé yo, como tengo la excusa de que no está terminada, la mía sí no está terminada, no como aquella,
me gustaría compartir con ustedes del track 17, el comienzo. Van a escuchar ustedes en un teclado MIDI algo que van a aparecer unas voces. Bueno, ese es el proyecto. Del primer movimiento que en este requiem pagano, como le he dado en llamar, eso que ustedes escuchan con esas voces para ver cómo quedan, que uno prueba, es un coro diciéndole a Dios que si no fue capaz de salvar a su hijo en el Gólgota, ¿cómo podía pretender yo que salvara a mi padre? Es un requiem enojado, es una misa que se pelea todo el tiempo contra Dios y contra la muerte. Esa es la idea y la letra se va escribiendo. Hay 4 o 5 movimientos orquestados que esperemos que con instrumentos reales y corregidos suenen mejor y ojalá, quiera Dios, con quien estoy muy enojado, si es que existe, que alguna vez pueda escucharla. Y si no, no importa. Lo lindo de los caminos a veces no es llegar a destino, sino saber recorrerlos. Muchas gracias. Ahora es complicado para nosotros porque estábamos entre ellos y Pablito Lescano da más gratis para la última reunión del año, entonces como tenemos que concentrarnos también, no es fácil. Fue muy emocionante lo que contaron y veníamos últimamente de la cumbia villera que nos salió, de alguna cosa con una tortura tan delirante que para nosotros también nos cambia mucho el registro de nuestros últimos encuentros. Les cagamos el cierre. Sí, la verdad que nos mataron. No, pero la verdad que les agradecemos mucho la entrega de contarlo así, de manera tan sentida y de habernos traído música que nos, por lo menos en lo personal, me es tan ajena como la buena pronunciación del alemán, digamos, porque es un mundo totalmente lejano, pero bueno, que uno trata de intuir y se puede emocionar también. Así que desde ya muchas gracias y si ahora no les jode vamos a seguir a nuestro tono habitual que es un poquito más en joda. Por supuesto. Bien, gracias. Pueden hacerle preguntas a nuestros invitados y nosotros seguramente también alguna tenemos para
tanto para Alejandro como para Gabriel. ¿Querés empezar vos con alguno? Tengo una para Alejandro Tantanian, que no sé si lo vieron alguna vez cantar. Hizo varios espectáculos. El último fue Viaje de Invierno, que tuve la suerte de ir y que me encantó. Y leí algunas entrevistas que te hacían a propósito del lanzamiento, que fue hace pocos meses estuviste. Sí, en julio. De julio. Y decías que Viaje de Invierno lo haces después de un proyecto de tango. Lo habías mencionado como quise hacer algo más masivo de tango, no me salió y por eso hago Viaje de Invierno, por eso lo estreno en este momento. ¿Cuál era ese proyecto ligado al tango o por qué lo llamabas más masivo? No, nosotros en realidad con Diego Penelas, con quien venimos trabajando hace un tiempo, Diego es un compositor y pianista extraordinario, arreglador también. Nosotros habíamos hecho un espectáculo que se llamaba De Noche, que era un espectáculo que presentamos en el 2008 en Clásica y Moderna y después en el Conex, que era un espectáculo con todas canciones de noche, o sea, con canciones que estuvieran a la noche como sujeto. Entonces después nos había ido muy bien con ese espectáculo, viajamos, hicimos giras. Dije, bueno, en realidad estaría bueno armar un espectáculo, digamos, más taquillero, ¿no? Pero entonces hay que hacer uno de tango, ¿no? Y que después Lombardi nos invite al Festival de Tango, ¿no? Que hace tantas cosas buenas por la cultura, Lombardi. Como propiciar el turismo, por ejemplo, que es buenísimo para la cultura. Un saludo al anuro. Es como un anuro, ¿viste? Es como un sapo. Falta poco igual. Para que espiche no, sino para que deje el... Sí, eso sería... No, tampoco desearle, eso va a ser recordado por algunos, que se vaya. Que termine y que se vaya. No, entonces en realidad empezamos a hacer algunos tangos, empezamos a hacer el último organito. Sí. Escuchándolo yo le digo a Diego, esto se parece a un lied de Schumann, y ahí cagaste, ¿viste? Entonces, sí, es verdad, se parece a Der Leiermann, que es el último lied, el lied que cierra el ciclo de Winterreise, que es Viaje de Invierno. Entonces, desde ese espectáculo masivo, ya con el primer tango que hicimos, dijimos, me parece que... Y bueno, nada, ese es como el cuento ese del escorpión, ¿es? ¿Cuál es el de...? Sí, claro. Uno, viste, por... No puede con su naturaleza. No puede con su naturaleza. ¿Qué es lo que les ofrece, o qué es lo que sienten que les ofrece la música como campo, ¿sí?, donde hay muchos proyectos por realizar? Yo recuerdo unos poemas, el comienzo de un poema con el cual Julio Sosa recita la comparsita, ¿no? Que es un poema de Celedonio Flores que se llama ¿Por qué canto así? Y en un momento dice, porque cuando chico me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Yo me identifico con eso. La música tiene que ver con ese lugar ligado al amor, ligado a la contención, ligado también a la amistad. Digo, nosotros fuimos de una generación donde la música nos unió mucho. Yo sé que siempre los adolescentes tienen, y yo que, no sé, como yo he sido invitado acá de un modo erróneo seguramente, porque yo soy un militante de la vereda de enfrente del rock and roll. Digo, jamás he logrado que me conmoviera. Yo no sé cómo trabajo en rock and pop, pero algún día se van a avivar y me van a echar. Pero, digo, en aquellos momentos no era cualquier cosa seguir una banda o seguir a otra. Digo, no era lo mismo el discurso que tenía Charly García y Sui Generis que otras bandas. Y era una resistencia a la música. Era la pequeña militancia que nos estaba permitida. Entonces, yo desde siempre estuve ligado a la música. Incluso es para mí la música algo totalmente independiente de la letra. Él decía recién del destino de los letristas de ópera, ¿sí? Que claro que
siempre han estado históricamente en función a que Verdi los llamara y le dijera, bueno, a ver, hacete el libreto de esto. Mi maestro Maraño no llegó a estrenarla, le quedó inconclusa, murió un mes antes del estreno porque la gente de Cultura de ese momento le retrasó el estreno de su ópera Fuego en Casabindo, que el escritor es ni más ni menos que Tizón, o sea, hizo el argumento, pero cuando se trabaja, él decía, no, Tizón no tiene que decir esto, Tizón está mal con esto, porque piensa en la música, ¿no? Y yo pienso en la música, digo, no tengo el chantaje de la letra, no escucho una música y digo, me gusta porque mirá qué lindo lo que dice. Claro que disfruto después de la poesía, pero si primeramente no me conmueven los sonidos, no me puedo acercar a algo. Y es lo que a veces me aleja de ciertos circuitos musicales, donde hay mucha percusión, donde el piso tiembla, y yo no escucho armonías y melodías, sino esa fuerza tribal que bien está para algunas cosas, pero que es un poco alejada de mi alma. Ahora, yo creo que la música es un lenguaje extraordinario. La música es un lenguaje que se puede compartir con cualquier persona, no importa de dónde sea, e incluso no importa la edad o la cultura que tenga. Yo creo que si algunas personas que están siendo, digamos, condenadas a escuchar siempre determinado género, uno le abriera la puerta de lo otro y los acompañara nada más que para vencer el prejuicio, la posibilidad de disfrutar. Digo, y por tirar algo que forma parte de los 20 grandes éxitos de la música clásica, digo, del Adagio de Albinoni, digo, es algo que no requiere de conocimiento. Sí, la música contemporánea, queremos algunos de estos Hausen o algunos de estos músicos, tenemos que saber porque el sonido es otra historia. Pero yo veo en la música la posibilidad, antes que nada, de una emoción intelectual. ¿Sí? Creo que la música buena es antes que nada música inteligente, ¿sí? Y que emociona a partir de una utilización inteligente de sus recursos. Por eso es un desafío permanente, me parece, para los músicos. Uno podría decir, bueno, ya está, tenemos, digamos, 12 sonidos, 12 notas, digo, bueno, ya está, ¿cómo no se han agotado las posibilidades? ¿Por qué no? Porque siempre está la posibilidad de algo más cuando uno tiene ese impulso creador. A mí me seduce desde allí la música. Yo a veces cuando conozco a alguien le digo, ¿qué música te gusta? Es un termómetro a veces para saber con quién voy a tener más afinidad. El Negro Dolina decía algo maravilloso. A veces venía alguien y le decía, ¿cómo me gustó su libro? Y el Negro decía, ¿y qué otro libro le gustó? Porque él dice, por ahí me dice que le gustó un libro de porquería y ya sé que el halago no lo tengo que tomar, ¿no? En cambio, si me dice, me gustó Los Miserables, bueno, muchas gracias. Entonces yo con la música a veces me pasa eso, ¿no? Cuando alguien me dice, che, qué lindo eso que compusiste. Y yo le digo, ¿y quién más te gusta? Entonces por ahí me dicen un músico que yo aborrezco y me siento muy mal. Sí, sí, en realidad la música... no sé, mi familia, yo vengo de una familia que ninguno se ha dedicado a la actividad artística, pero en mi casa se escuchaba mucha música clásica. Mi viejo escuchaba mucha música clásica en los viejos discos de vinilo. Y para mí, digamos, la entrada, en algún punto, digamos, mi vocación como primera fue la música. Yo estudié guitarra con un profesor espantoso que se llamaba Fiesta, que de fiesta no tenía nada. Que eran esos profesores así como rígidos que te hacían estudiar por punteo y solfeo. Y si bien yo tengo una cosa bastante, digamos, germana y me banco la disciplina rígida, digamos, para un chico de 6, 7 años eso era como, viste, nada, yo quería tocar la guitarra. Y entonces me eché las pelotas y no, que se acabó la fiesta no vino nunca más. Pero digamos, la música siempre para mí fue muy importante. Cuando yo entro a estudiar teatro, muy chico, a los 13 años empiezo a estudiar teatro. Y me daban para hacer ejercicios o preparaba personajes y yo hacía unas cosas muy raras, las hacía yo por mi cuenta, que eran, por ejemplo, cuando tenía que preparar una escena, lo que hacía era, yo tenía un grabador con los viejos TDK, los cassettes,
Entonces lo que hacía era, grababa al aire, porque tenía el tocadisco por un lado y entonces ponía por un pedacito de una música que para mí eran como las dos primeras líneas del personaje, lo que tenía que decir. Cortaba y ponía otra, ¿no? Hacía como una especie de edición medio así, muy casera, de diferentes fragmentos musicales que en mi cabeza funcionaban como lo que le tenía que pasar al personaje emocionalmente. Y la forma en que yo me estudiaba la letra era escuchando el cassette. Es una cosa que lo había decidido yo. Entonces había armado ese método, digamos, que tendría que empezar a pensarlo de manera un poco más, no comercial, digamos. Así como está el método Stanislavski, digamos. Perfectamente puede haber... Sí, ¿de qué se ríen? No me tienen fe. Claro. Bueno, y con esa idea, en realidad empecé a trabajar en las clases y funcionaba. O sea que de alguna forma lo que quiero decir con esto es que la música siempre estuvo trabajando conmigo al lado. El tema es que yo también siempre quise cantar, digamos. Yo tuve maestros extraordinarios en el teatro, Juan Carlos Gené, Laura Yusem, Augusto Fernández, Norman Brisky, pero maestros que son de eso, maestros que son de la vieja doxa, ¿no? O sea, con maestros muy dogmáticos que uno tiene que, bueno, que me han ayudado muchísimo, después uno tiene que matarlos decididamente para poder hacer otra. A mí me costó muchos años matarlos. Y en realidad la idea era que uno tenía como la cabeza dividida, como que tenía que hacer las grandes cosas, ¿no? Y que la música o cantar canciones de Gloria Trevi o de Arjona o de Händel, no importa, era como algo mucho más banal, ¿no? Entonces yo tuve que demostrar durante muchísimos años... No me digas que te gusta Arjona, ¿eh? No, sí. Durante muchísimos años tuve que demostrar que era una persona, no sé, inteligente y que sabía lo que hacía y que escribía lo que escribía y que me vinculaba con la cultura alemana y con los rusos, qué sé yo, hasta que después, como yo digo, pude calzarme el conchero y hacer los espectáculos que hago, en donde hago cualquier cosa, bueno, vos lo habrás visto, en el buen sentido, digo, la paso muy bien, es muy intenso lo que me pasa arriba del escenario, y claro, la gente ya me ve a mí, que es el que hizo, ¿no? El que habla de Platonov y de Goethe, digamos, y que de repente dice, ¿qué está haciendo esta? Y eso para mí fue un largo aprendizaje en donde entender que podía vincular las dos cosas, ¿no? Y bueno, acá está, y sí, por suerte, digamos, esa suerte de zona esquizofrénica que tenía se pudo unir finalmente. Así como vos te animaste a usar el conchero... Ni lo sospeches. No, vamos a hablar ahora con Rolón. ¿Cómo es de alguna manera para la corporación psicoanalítica aparecer en los medios? Es ponerse un conchero también. Es de alguna manera es exponerse en un lugar que no es el teatro de revista, pero es la tele. Es algo mucho más complejo sí. y que el teatro de revistas y no tiene a veces el trabajo y el esfuerzo que tiene el teatro de revistas. Digo, donde alguien ha puesto una coreografía, una gran inversión, un libro, música, bailarinas. La televisión hoy se hace con mucho menos que eso, ¿sí? Se hace con migajas de eso. O sea, ojalá estuviéramos allí. Yo no sé cómo le cae a la corporación psicoanalítica porque nunca he pertenecido por una decisión ya inicial y no por desacreditarlo, sino porque me parece que, desgraciadamente, aunque tengamos el apetito de eternidad y querramos vivir todas las vidas, estamos condenados a vivir una. Y hay cosas a las que tiene que decir que no para decirle que sí a otras, ¿no? Cada vez que doblamos a la izquierda, renunciamos a la derecha en esa elección. Y yo elegí la clínica en el consultorio y renuncié al hospital, por ejemplo, y dije, solo quiero especializarme en esto. Y después cuando pensé que yo fui docente muchos años, 10 años fui docente en secundaria, e hice 3 años del profesorado de matemática, como te decía, decir que algo del orden de lo comunicacional, de la transmisión, siempre me gustó. Y cuando por casualidad yo llego a los medios como psicólogo, porque yo llego a los medios como músico. Dolina me llama porque yo cantaba y tocaba la guitarra, no porque era psicólogo. Él me decía, Rolón, tocate este tango.
Nunca me dijo, analízate este sueño. Entonces, y es más, yo ahí hacía más humor que otra cosa. Cuando jugaba el rol de psicólogo era para mofarse de mí. ¿Sí? Me decía, ustedes con los locos eso, y armamos un personaje, buena, ¿qué tal? ¿Qué dice, doctor? E improvisábamos algo. Pero nunca en serio. La primera que me lleva a hablar es Eli Bernasi. Porque un día estábamos en la casa del Negro Dolina, estábamos comiendo una pizza, y estaba muy de moda, recién estaba saliendo a los medios con mucha fuerza, el tema de la anorexia. Y ella me dijo, porque yo creo que esto, y 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 yo le dije, no funciona así, negra. Me dijo, ¿cómo? ¿Y cómo funciona? Y entonces le expliqué básicamente como uno le podría explicar a alguien muy inteligente como ella, pero que no sabe de psicología. Y me dijo, te entendí todo, ¿te animás a explicarlo en la radio? Sí, le dije, entonces me invitó. Un día, ella tenía un programa que se llama Puerta Marcada en FM Horizonte, y me invitó una mañana a hacer, estaba ella y Fernando Peña, eran los conductores. Entonces fui, y Fernando tenía un solo personaje en ese momento que era Milagritos López, no tenía la gran variedad, solo hacía un personaje en ese momento. Y expliqué la anorexia y la gente se enganchó y llamó y la negra me dijo, che, gustó mucho, ¿te animás a venir la semana que viene y hablar de otro tema? Bueno, ¿de qué querés hablar? De los maniáticos. Bueno, ¿querés la diferencia entre una manía, un maníaco y un maniático? Bueno, listo, y hablamos. Y la tercera vez le gustó al director de la radio, entonces la negra me dijo, no vengas más. Me dijo, si le gustás a la gente y a mí, vení. Si le gustás al director de la radio, se cobra. Entonces, si el público te quiere o tu amiga te lo pide, venís. Si te quiere el director, que te pague, porque esto es un laburo. Así que resistimos 2 o 3 semanas y después me llamaron y me contrataron para que fuera. Entonces yo empecé ahí, con esto que a mí me divierte mucho y que, en lo cual entro y salgo permanentemente. Para mí, en la radio, Rolón es un personaje como el que él puede jugar en el teatro. O sea, yo a veces estoy hablando y la negra sale con una bestialidad y me prendí en su bestialidad y dejé el tema que estaba tratando de explicar para meterme en un sketch y listo, me voy porque es parte de un juego. Yo sé que hay muchos a los que puede caerle mal, pero yo jamás he faltado el respeto a nadie de ninguna corporación, y mucho menos al psicoanálisis, del cual soy un agradecido por todo lo que hizo por mí como paciente primero y como analista después. Es más, lo defiendo a rajatabla en todos los libros que he escrito y he hecho mucha fuerza para reincorporar, por lo menos entre mis oyentes, la palabra analista en lugar de psicólogo y la palabra análisis en lugar de terapia. Que la gente antes iba a análisis, ahora va a terapia. Yo vengo haciendo mucha fuerza para que la gente que va a análisis diga voy a análisis y el que va a terapia diga voy a terapia. Son 2 cosas distintas. Pero es cierto que algo de las plumas hubo en esto y me pasó ahora que me subí al teatro, que estuve en giras teatrales dando charlas y yo me reía un poco porque, claro, entré a compartir el mundo de la gente del teatro. O sea, decía, bueno, el viernes va Posca, el sábado va La Jaula de las Locas, el domingo va Rolón. Y la gente, los productores manejaban, y por ejemplo, yo he descubierto algo que vos debés saber seguramente, no sé si ustedes, pero vos que sos un hombre de teatro sí, que lo más importante para los actores es dónde se va a comer después. Yo no entendía, íbamos a un lugar y me decían, ¿y te llevan a comer después a tal lugar? Y yo, sí, ¿qué me importa dónde me llevan? Y mis compañeros me decían, no, ¿cómo? No, acá es muy importante que el productor te... Yo decía, vamos al hotel. Me decían, no, bueno, que nos den el almuerzo. No, la cena, hay que ir a... Todos van a comer. Y empecé a entrar en ese código bastante divertido y entretenido cuando es por un rato. Entonces yo juego a estas cosas. Después me voy a mi consultorio y y juego otra cosa. Alejandro, muchas veces te mencionó también como posible candidato para ocupar funciones públicas, ¿sí? En el complejo teatral y demás. ¿Qué te gustaría hacer dentro de la Plaza de Buenos Aires, de la que se dice que es una de las con más espectáculos en el mundo y demás? ¿Y cómo te imaginás ocupando ese espacio? Mira, en principio me parece que sí, este año fue bastante fuerte la posibilidad de que yo asumiera
la dirección artística del Complejo Teatral Buenos Aires, pero como digo las cosas que digo de Lombardi, no gustó. Pero yo no voy a dejar de decir lo que pienso. Así que bueno, ese fue creo que fue uno de los motivos. Yo tenía un monólogo en el teatro casi como Pinti, que hablaba de Lombardi. Le habrán llegado las mentas, obviamente, y los eucaliptos también. Y bueno, nada, pero en realidad a mí lo que me interesa de la gestión, yo hace mucho tiempo que hago este tipo de trabajo. Yo curé durante lo que yo llamo curadurías en realidad, ¿no? Durante 7 años yo curé el área de teatro del Centro Cultural Ricardo Rojas, después estuve trabajando y colaborando en el Festival Internacional de Buenos Aires, en las gestiones no macristas, en Cultura, que es un festival de teatro que depende de la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. He trabajado también, hace varios años soy asesor también en repertorio del complejo, o sea, del director artístico que hasta ahora todavía sigue siendo Kive Steiff. Hace un tiempo también formaba parte hace 2 o 3 años soy asesor artístico y de alguna forma programo el Teatro Sarmiento, que depende del Complejo Teatral de Buenos Aires. A mí lo que me interesa, me parece una de las cosas que nosotros, los propios creadores, hemos dejado de lado, es la gestión, digamos. Los 90 fueron terroríficos para todo el mundo, digamos, ¿no? Que es la otra década infame de este país, que el neoliberalismo encarnado por Menem y después por De la Rúa llevó a una situación de encerrona y de individualismo tan radical que los artistas en realidad nos ocupábamos como del propio ombligo y de poder hacer lo propio y matando al de al lado si era posible o si era necesario en realidad. Y poco se pensaba en la comunidad teatral primero, que es la más próxima, y después la comunidad toda, digamos. Y en realidad yo siempre, inclusive en mis trabajos, yo he trabajado y he colaborado con casi todos los creadores de mi generación y generaciones más altas también y más bajas también. Y eso para mí es un orgullo de poder haber trabajado. Yo trabajé con Veronese, con Spregelburg, con Dolte, con todos en general. Y hemos trabajado juntos, quiero decir. Y a mí lo que me importa en la gestión, digamos, es, por un lado, yo creo profundamente que Buenos Aires es la capital latinoamericana del teatro. Lo creo porque es así. Y respecto a lo que se produce en el teatro independiente o en el teatro de arte o el teatro alternativo, el teatro off, como quieran llamarlo, es único en el mundo, no existe esto. La situación, digamos, a mí me hubiera gustado poder llevar adelante una política dentro del teatro, del Complejo Teatral de Buenos Aires, que se supone que tiene unas salas, pero a su vez es una institución que debería estar en diálogo permanente con la producción teatral toda de la ciudad. Sí. No solamente con las 5 o 6 salas, como si fueran el multiteatro de Rottenberg, ¿o no? Porque la situación de la cosa privada llegó claramente a todos los... O sea, hoy es impensable hacer un espectáculo en la Martín Coronado si no hay una persona que venga del ámbito de la televisión. Y esto no tiene nada que ver, es otro modo de producción. O sea, ha sido tan metastásico todo, digamos, la situación del neoliberalismo, que es muy difícil cortar esa cabeza, porque es como una gorgona, donde cortás aparece otra, digamos. Y en realidad lo importante, creo yo, es poder hacer entender a los políticos culturales que no son tales, además no tienen ningún proyecto al respecto de eso. Yo he tenido reuniones con el ministro Lombardi donde te dabas cuenta que no tenía idea de lo que era el Teatro San Martín. No sabía nada, pero nada. Entonces eso te asusta, porque vos decís, te asusta, digo, este señor está manejando esto y no tiene idea de lo que es. Entonces ese tipo de situaciones son muy complicadas porque en realidad cuando uno quiere pensar que el complejo teatral tiene que encargarse de poder dar... Mi proyecto era poder encontrar, primero volver a generar la red. El Teatro San Martín o el complejo teatral durante 30 años, al estar a cargo de Kive Steiff, que uno puede estar a favor o en contra de eso, pero digo, ha estado 30 años ese gusto, esa decisión, esa manera de ver las cosas, esa manera de programar, esos directores, autores, actores que a él le parecen buenos. Entonces la comunidad teatral cortó lazos con esa institución, porque solo somos unos pocos los que tenemos el beneficio de que nos quiera.
Entonces eso es un problema porque el teatro es el teatro de la comunidad teatral primero. Entonces había que volver a tirar las redes y a volver a unir esas redes para que después la comunidad teatral se hiciera cargo de ese espacio en un tiempo largo, obviamente no es trabajo de un año eso, porque además tampoco hay presupuesto, no puede trabajar todo el mundo. Y después eso obviamente derramaría claramente en la comunidad de la ciudad y en las prácticas que no tuvieran que ver directamente con el teatro oficial, sino también que el teatro oficial tuviera una política. En realidad el teatro oficial vivió durante muchos años de manera vampírica del teatro independiente, es decir, se alimentó de quienes hacíamos el buen teatro y nos llamaba como, ¿no? Y nos vampirizaba, y en realidad no hay una política cultural no es una política vampírica, no hay un pensamiento alrededor de eso, y me parece que nosotros como creadores y como hacedores tenemos que generar el pensamiento y la acción, pero bueno, no es el momento, con Macri no es el momento. Porque además hubo todo un movimiento ahora absolutamente gatopardista en donde todo cambia para que nada cambie, ¿no? ¿Viste? Es Macri, toma, usa. Quédate tranquilo que ya nos diste varios titulares, eso era tú. Los dos se refirieron hablaron de su generación. Vos, Gabriel, hablaste de la música como un espacio que en su momento era como de rebelión. Vos, Alejandro, desde el teatro también, bueno, mencionaste toda una camada de artistas que, digamos, surgieron en los 80s y explotaron fuertemente, o por lo menos la repercusión mediática fuerte fue en los 90. ¿Qué sueños creen que se cumplieron de esa generación que, digamos, empezó ahí en los 80s, digamos, en la primavera alfonsinista, democrática? ¿Creen que se cumplieron y cuáles creen que todavía están en deuda, están en falta, están inconclusos? Yo iría un poquitito más atrás, si me preguntás, para poder responder esto. Digo, yo te puedo hablar de qué sueños creo yo que aquellos que éramos jovencitos del 70, hoy podríamos pensar que se han cumplido o no. Si bien yo tenía 23 años cuando volvió la democracia, ya ahí mi mente estaba por otros lados y por otros ideales. Pero yo creo que como sueño, hoy la Argentina que tenemos se acerca mucho más que en cualquier otra época de la historia, y es una opinión personal, ¿no? Digo, al sueño de un país un poco más justo. Creo que ahora cuando se habla tan en contra y todo el mundo parece tan enloquecido por la militancia de los adolescentes o de los jóvenes, el otro día dijo el señor Grondona, pero los jóvenes normales, digo, los que no militan, digo, y ese fue el horror de esos pensadores y de esas políticas. Si uno no es militante a los 18 años, ¿cuándo lo va a ser? Si uno no tiene ese fuego sagrado, que no otra cosa quiere decir adolescencia, ¿sí? A mí muchas veces me dicen, bueno, el adolescente adolece. No viene de ahí la palabra. Y no me voy a poner John Grondona ahora, viene de ad hoc. No. Pero justamente lo que viene de una palabra, de una combinación de palabras, que quiere decir el que porta el fuego sagrado. Eso quiere decir el adolescente, el que lleva el fuego sagrado. Entonces yo creo que hoy tener la posibilidad de ver tanta militancia en los jóvenes, y por suerte, y por el sacrificio de muchos, no solo por suerte, que la militancia no requiera de armas. Hoy se puede militar con el pensamiento y con la palabra, ¿sí? Digo, Alejandro hace unos años atrás, hoy no volvía a su casa por haber dicho lo que dijo, ¿sí? Es decir, hoy podemos militar con la palabra, y yo creo que ese es un sueño importante para un país que es joven. Yo creo que a nadie, por ejemplo, estamos pasando un momento complejo con lo que ha ocurrido
históricamente con la muerte de Kirchner, digo, pero me parece que a nadie se le cruzó la idea de que Cristina no iba a terminar su mandato, ¿sí? No es que a nadie no se le cruzó el deseo, de eso estoy seguro porque lo leí. Una de las contras de ser analistas es que el contenido latente te patotea todo el tiempo, entonces vos ves los titulares del diario y decís, qué turros. Y están diciendo algo que parece ser una mera información, pero en la utilización de las palabras te das cuenta de lo que quieren generar, ¿sí? Entonces creo yo que el hecho de que esos deseos no los puedan concretar, que tengan que esperar a las próximas elecciones para que gane, quien decida el pueblo argentino. Yo no he tenido mucha suerte en las elecciones y la única vez que gané me equivoqué. Así que, no, miento, 2 veces gané, una siento que me equivoqué muy mal, pero muy feo. No sé si me salvaré del infierno por mi error del 89, pero espero haber, lo he purgado en vida, porque he visto sufrir mucho a la gente que quiero mucho por las consecuencias de esa persona a la que yo voté allí y después intenté corregir mi error. Pero creo que sí, que es un lugar donde algunos sueños se han concretado. El sueño de poder plantear ciertas cosas. Hoy escuchamos lo que Alejandro dice y escuchamos que él puede decir una gestión de cultura tiene que ser distinta y hay que apostar a esto y hay que involucrarse. Los que estamos en la cultura tenemos que pensar. Bueno, esto es, creo yo, uno de los más importantes logros y yo que viví, digamos, nací cuando caía un gobierno democrático y subía Onganía y que fui adolescente durante el proceso, yo me doy por hecho, si esto se sostiene y hoy por hoy los chicos pueden ir, pueden decir, pueden protestar, pueden proponer. Yo, esto que me tocó vivir tan de cerca porque tuve el privilegio de ser orador en el Senado para la ley del matrimonio igualitario, yo no pensé que iba a verlo. Digamos, si podemos hablar sin tener miedo a que nos peguen un balazo o que nos secuestren, si podemos ejercer la militancia sin tener que llevar un revólver en el bolsillo, si podemos ver que amigos queridos pueden vivir juntos y bajo la ley, aunque sean del mismo sexo, yo en esta vida ya me doy por hecho. No es que dejo de soñar cosas, pero se alcanzó, creo yo que se llegó a más de lo que yo hubiera sospechado que íbamos a tener cuando yo era un joven de 17 años en el 78. Sí, en cuanto a... Me parece que sí, que una de las cosas que a mí me pasan desde hace un tiempo es que por primera vez en mi vida, yo tengo 44 años, siento, digamos, no me siento avergonzado de ser argentino. No me da vergüenza ser argentino. Que en realidad uno no toma conciencia de eso hasta que te das cuenta que no te pasa. Y te das cuenta en realidad que te pasaba antes, ¿no? Que uno explicaba, yo me acuerdo en el 2001 cuando yo estuve haciendo un espectáculo en Bruselas y trataba, ahora igual les pasa allá también, ¿no? Pero en ese momento no. Y cuando vos tratabas de explicarle a la gente que los bancos se habían quedado con el dinero, era como si estuvieras hablándoles en sánscrito. No entendían, o sea, y era algo que era muy difícil de entender para nosotros, imagínate para lo que era supuestamente el primer mundo en ese momento. Yo creo que hay muchísimos que sí, que estamos en una... Yo creo que el gran problema de la Argentina es la sociedad civil, ¿no? Somos ingobernables como sociedad, es una sociedad muy compleja, digamos, que necesita todo el tiempo de la idea binaria para poder subsistir, digamos, pese a las cosas que están pasando buenas, hay como una especie de cerrazón a poder decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, pero sí estoy de acuerdo con aquello, ¿no? Como si todo tiene que ser o sos kirchnerista o no sos kirchnerista. Digamos, y existe una posibilidad de decir, bueno, en realidad yo no sé, no me alineo con todo lo que sucede en el gobierno presente, pero me alineo con un montón de cosas, entre otras, con el matrimonio igualitario, con lo que ha pasado con los derechos humanos, con los juicios a los militares, con un montón de actitudes que tienen que ver con... Inclusive cuando vos ves la gente que está en los actos oficiales, vos decís, bueno, pero esa gente, ¿no?
No son Bausá, viste que eran especies como como los orcos del Señor de los Anillos. Acá hay un poco más como de hobbits, viste, también hay algunos que también, no digo que no son todos, pero es como que decís, hay algo ahí que uno se siente más cerca, ¿no? No voy a llegar a decir eso que dijo José Pablo Feynman, lo de la buena gente, pero en algún punto hay como una idea cercana a eso, ¿no? Respecto a mi propia actividad, yo creo que, bueno, está bien, no es una prioridad, nunca lo fue, ni nunca lo va a ser, digamos, la cultura en un país en donde supuestamente hay otras cosas que son prioritarias. Y es muy difícil que un gobierno entienda que la cultura es prioritaria y que poner un dinero allí formar y además generar. Nosotros, por ejemplo, en el teatro somos embajadores en el mundo. Eso no lo sabe nadie. O sea, los directores de Buenos Aires triunfan en, digamos, no me pongo como ejemplo, pero hay un montón de colegas, digamos, inclusive que vos decís. Si se dieran cuenta del material, digamos, de la posibilidad, del potencial que hay respecto. Pero bueno, es muy difícil. Entonces, en ese sentido, los sueños, desde el punto de vista de la propia quinta o del terruño al que uno se dedica, está difícil la cosa, está muy difícil. Pero bueno, no hay que abandonar. Yo me considero una persona además muy afortunada. Trabajo hace muchos años, es lo que amo. Me gano la vida haciendo teatro y dando clases y formando a gente que es algo que me entusiasma profundamente dar clases. Tengo alumnos que son brillantes y que triunfan y que triunfan en el buen sentido, no exitistamente. Y eso me pone muy contento, digo, y vivo de eso. Entonces hay algo ahí que yo siento que... Pero también sé que hay un montón de gente muy talentosa que se queda en el camino, porque es muy complicado hacer teatro en este país. De la manera en que lo hacemos nosotros, es muy complicado poder, como yo decía, esa frase que leyeron ustedes, viste, uno tiene que vivir, tenés que pagar las cuentas, ¿no? Entonces uno siente que, bueno, que cuando uno tiene 25, 26 años o 18, 19 y empezás a hacer teatro y haces obras y pones la plata y qué sé yo, y tus viejos te bancan y está todo bien, pero cuando tenés 44 y tenés que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y decir, bueno, ponemos una plata y vos decís, ¿por qué tengo que autoexplotarme? ¿Qué sentido tiene esto? Para ver una obra es como, hago una fiesta solo para mí y me creo que me la bancó alguien la fiesta, ¿no? Entonces, bueno... Son menemistas, entonces. Digo, muchos ahí hicieron la fiesta solo para ellos y se la bancamos todos. Se la bancamos todos. Se la bancamos todos. Bueno, es el momento de cerrar para nosotros. Les vamos a pedir un muy fuerte aplauso para Gabriel Rolón y Alejandro Tantanian, que nos acompañaron. Gracias por venir. Como es el último encuentro que hacemos del ciclo, si nos tienen un cachito de paciencia y ya brindamos, ahora traemos algo y pueden también acercarse y saludar a nuestros invitados y besarlos en la boca si quieren o donde quieran, pero quiero que me esperen un segundo y les pido un aplauso al final porque queremos agradecer a toda la gente que nos ayudó a poder realizar el ciclo, a Gustavo Álvarez Núñez que leyó nuestro proyecto y nos recomendó acá al CESEBA, y no está porque ahora vive en París. No está nadie de los que vamos a agradecer, pero igual esto hay que hacerlo público, porque después cuando le mandás un mail no te creen. A Sebastián Quintana, que nos abrió las puertas y apostó por la idea y por nosotros, y además fue papá en el transcurso de nuestro ciclo, así que agradecidos con él. A Ricardo Ramón Jarne, que es el director del CESEBA, que creyó en el proyecto, nos dejó hacerlo acá y cuando viene lo disfruta mucho. A todos los del equipo que coordina Sebastián Dip, en técnica y sonido Agustín Espineto, Santiago Abate, Pablo Toledo, en cámaras Pato Gómez, Sebastián Vázquez, Anthony Nicole, a Guido Bonfiglio, que registró con su cámara todos los encuentros, menos en el del día que se fue a casar y hoy, que mandó un reemplazo que anda por ahí. A Sergio y Walter, los vigiladores comprometidos con el ciclo mucho más allá de sus funciones de vigilancia y que celebran cada cosa que hacemos, así que muchas gracias. A Willy y todo el staff que nos dan el vino y algo para picar y que espero que hoy no sea la excepción. A todo el personal del CESEBA en general, a la coordinadora Mercedes Viviani, a Marcela Continanza que nos ayuda en la comunicación, a Agustín Castañeda y Cecilia que hacen la prensa, Connie que nos hizo el diseño de nuestro logo, Guille que editó los trailers. Como ven, inconcluso le da trabajo a un montón de gente, ¿no?
pero solo recaudamos nosotros igual. A los 30 invitados que se coparon siempre, no nos fallaron nunca, y ahora representados por ellos, que son un gran cierre para nosotros. Y antes de pedirles un aplauso, les recomiendo que vean Yo Puedo, Vos Podés, un programa que está poniendo Canal 13 los sábados a la medianoche, en la cual humildemente hemos ayudado. Es una campaña contra la deserción escolar, y ya que ellos hablaron un poco de la situación del país y de lo que pasó y lo que pasa y de lo que debería pasar, es un programa que está poniendo Canal 13, ya es un milagro que tenga que ver con una política pública en ese canal, un sábado a la noche en un horario que lo destrozaron, pero hagan lo posible, y si no, pídanos y les mandaremos el DVD una vez que salga el capítulo 4 al aire. Gracias por venir, sigan viendo Inconcluso si vuelve a aparecer, y vean ese programa. Y vean el blog nuestro que se llama Inconcluso por ahora .blogspot. Gracias a todos.